Perfecto. Bueno, la clase pasada estábamos viendo lo de casos sin controles, todo lo de los estudios epidemiológicos. ¿Recuerda? Sí, maestra. Bueno, pues me voy a salir un poquito del tema, les voy a decir por qué. Revisando su temario, sí les tengo que enseñar bien todo los estudios epidemiológicos. El tema de estudios epidemiológicos es muy amplio, es muy interesante porque, ¿por qué es interesante toda esa parte de los estudios epidemiológicos? Precisamente pensando que en un futuro ustedes puedan desarrollar algún artículo de investigación o en sus trabajos requieran realizar algún análisis estadístico, que ustedes requieran llevar a cabo esta serie de estudios, sí tienen que tener las bases básicas y las complejas. Entonces, revisando su temario, sí me incluyeron todo lo que son los estudios paso a paso y obviamente eso es bueno. Ajá, eso es bueno. Entonces, me salgo un poquito del tema. Voy a tomar algunas otras herramientas que nos van a ayudar. Ahorita lo que vamos a ver un poquito van a ser lo de razón, tasa y medidas de frecuencia. Ajá. Hay mucho ruido. No sé quién esté haciendo ruido, chicos. Si le pueden apagar ahí. Ajá. Entonces, sí tendremos que ver un poquito más allá de los estudios, y el sábado que yo ya los veo en la clase, que espero ya presentarme, obviamente ya los vamos a ver ya en el pizarrón, porque no se los puedo poner en una diapositiva porque es mucha la información. De hecho, les voy a subir hoy unos artículos que a ver si pueden leer para que no sé, hay quien está durmiendo o quién está acostada. ¿Estás cansada? No recuerdo quién es. Samsung SMA 32325. Chicos, si están en cama, apaguen sus cámaras, de verdad, porque digo, a veces suele ser como, digo, cada quien puede tomar su clase como lo desee, pero sí, es como algo no usual. Bueno, voy a aprender un poquito la mía, y bueno, pero si no, no nos vamos a ver. ¿Sí me ven? Sí, maestra, sí la vemos. Gracias. Chicos. Ok, bueno, entonces les explico un poquito. El tema de estudios epidemiológicos es muy amplio, pero es muy interesante. Cada estudio epidemiológico, como se los mostré, bueno, se los mostré muy rápido, tienen un panorama específico para cada estudio de control. Ajá. Nosotros tenemos que reunir ciertos criterios de especificidad para ver si nuestro artículo o si nuestro estudio epidemiológico va a tener la importancia o tiene la veracidad o tiene la predicción, o más bien puede ser predictivo o puede ser verdadero. Al punto es que no sea falso. Ajá. Si ustedes se fijan, hay muchos estudios. ¿Quién ha leído revistas de Lancet, de revistas extranjeras como The Lancet, el New England? ¿Quién ha leído algún artículo? En su vida, o sea, en su vida. Así sea un artículo de Sondas Foley, un artículo de, por ejemplo, cuando salió la vacuna de VPH, ¿alguien leyó algún artículo en su vida durante la etapa de enfermería que han ustedes estado
vamos a decirlo, trabajando. ¿Alguna vez han leído algún artículo? Sí, maestra, sí recuerdo por los títulos que dio, sí recuerdo alguna vez haber leído eso. No recuerdo exactamente de qué, pero sí el nombre, por el nombre. Ok, y en ese artículo, ustedes, si se fijan y observan, pues lleva una hipótesis, que le llamamos algunos el planteamiento, bueno, primero es el planteamiento del problema, la formulación de objetivos e hipótesis, la selección de mi estudio epidemiológico, la definición y la selección de la población a la que se le va a hacer. Ustedes veían en ese artículo cuánta era o cuánta es la cantidad que ellos sometían a estudios, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar un poquito de lo que yo tuve un contacto similar. Anteriormente, cuando yo empecé a trabajar, no, pues no había entrado directamente a la secretaría, estaba estudiando y entré a trabajar aquí en la Ciudad de México, era una empresa que se dedicaba a realizar estudios epidemiológicos o estudios de análisis de medicamentos. ¿A qué voy? Se sometían a pacientes a placebo, ajá, pero eran pacientes sanos, vamos a decirlo, población sana, que les pagaban por meterse chochos. Ajá, no sé si ustedes han escuchado eso. Sí, Sí, profesora. Bueno, ok, Sí, aquí había una que se llama, creo que todavía existe, Bio, Biomex, creo que así era, no recuerdo bien el nombrecito, pero empezaba con B. Y te decían, necesitamos 40 personas de tal tamaño, de tal peso, porque las vamos a someter a estudio de un medicamento contra la gastritis, ¿no? Pero tú no sabes el medicamento, o sea, es un placebo. O sea, no tiene indicación, o sea, no tiene nombre, está sellado y tú se lo vas a dar al paciente. Entonces, lo que nosotros hacíamos es los entrevistábamos, era un cuestionario. Fíjense, desde ahí empezábamos. El que lleva el estudio te decía, ya están tus 40 gentes y tú tienes que entrevistarlas junto conmigo. Tú en cuanto a todo lo operativo, o sea, peso, talla, y que no tengan alguna comorbilidad, y yo voy a ver en cuanto a antecedentes hereditarios y todo eso. Y ya una vez que nosotros hacíamos toda esa encuesta, toda esa interrogación, ahora sí, ya decidían ellos quiénes eran aptos y quién no eran aptos, no aptos. Los que eran aptos se quedaban y los que eran no aptos les decían, bueno, pues a la siguiente a ver si hay otro estudio y ingresaban. Bueno, de los que eran aptos dividían a la mitad y decían, la mitad va a tomar el placebo azul y la mitad va a tomar el placebo rojo. Ajá. Entonces les decían, su comida va a ser tal a las 8, a las 2 y a las 8 de la noche. Entonces, una vez que ya pasaba esto, como en los hospitales psiquiátricos, ¿alguien ha trabajado en hospitales psiquiátricos? Creo que hay compañeros que están en hospitales psiquiátricos. Les daban la pastilla y les revisaban la boca. Abre la boca, ¿no? Y ya les revisábamos la boca para que no tiraran el medicamento. Y una vez que ya se hacía eso, pasaba media hora y los mandaban a sentarse así a los sillones como si fuéramos a recibir, valga la redundancia, una quimioterapia, ¿no? O una hemodiálisis así. Los sentaban en unos sillones y se ponían 4 enfermeros de frente y decían, es momento de empezar a tomar las muestras y se tomaban 5 controles y te empezaban a tomar el tiempo, porque el tiempo de la muestra tenía que ser el mismo para los enfermeros. Entonces tú tenías que iniciar, te decían, en 10, 9, 8, 7, y entonces tú ya tenías que haber tenido la vena, el torniquete, y específicamente cuando decía 1, funcionabas y inmediatamente te tenía que dar sangre. Si tú fallabas, ese ya era un sesgo. Entonces imagínense qué tan importante es un estudio de control. Entonces, ¿qué tipo de estudios llevábamos? Pues de corte, casos y controles, ajá. Llevábamos a veces estudios retrospectivos, ¿sí? Que eran
o observacionales, y ustedes lo van a ver, lo vamos a ver más detallado el sábado, porque la verdad es que sí son muy padres, pero son muy complejos, se basan mucho en números, se basan mucho en análisis, ajá, pero también hay algo bien importante, que se basan en que no falle el estudio, ajá. Cuando un estudio falla es como le pasó a Pfizer, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó a AstraZeneca? ¿Alguien supo del evento que tuvo AstraZeneca antes de que saliera su vacuna? No, maestra. A ver, No. chicos, No, maestra. No, ¿alguien? no supe. Nadie. Bueno, no. Estuvimos el año pasado con algunos de ustedes, ¿no, chicos? ¿O el Sí, semestre maestra. pasado? ¿Mandé? Sí, Ok. sí. Y se acuerdan que fueron una de las investigaciones que les dejé, y hasta ustedes lo investigaron, chicos. Hasta me lo mandaron por correo. ¿No se acuerdan? Sí, maestra, que les provocaba coágulos y les daba trombosis. Exactamente. Sí, cierto, maestra. Exactamente. Eso era. Y recuerdan que yo les había dicho que AstraZeneca iba a ser para México. Sí, Y por esa razón ya no fue para México, porque dijo, no, yo no voy a someter a mis pacientes o a mi gente con una vacuna que pudiera causarme una trombosis. Pero más bien no era eso, sino simplemente que teníamos que ver la comorbilidad de cada paciente, ajá, para saber si en realidad había sucedido por la vacuna o había sucedido por qué, por una enfermedad o por una comorbilidad propia del mismo paciente. Es, por ejemplo, yo les voy a preguntar aquí, ¿cuántos somos? Somos 30. Un ejemplo, de los 30, ¿quién se sabe que es alérgico a algún medicamento? Yo, maestra, Yo, maestra. A ver, Eli, ¿a qué eres alérgica? a la ceftriaxona. A la ceftriaxona. ¿Algún otro medicamento? Nada más es el único que sé. Ok, a ver, ¿quién más es alérgico? yo, maestra Ale. Yo, Ale, ¿a maestra, qué eres el alérgica, Ale? Al metamizol. Te escucho, Ale. Metamizol. Al metamizol. ¿Qué te pasa con él? ¿Y saben cómo se define una alergia? O, porque puede ser una alergia o un evento adverso. A ver, ¿qué será? ¿Un evento adverso o una alergia? ¿Una alergia? ¿Cómo definen alergia? A ver, chicos, ¿cómo definen alergia? No ayudes. No ayudes. ¿Cómo definen alergia? Es que mi esposo les está ayudando. Sí. Él ya es experto, dice. Es un salpullido en la piel. ¿Verdad? Sí lo escucharon. Sí. No. Gracias. ¿Qué más? Bueno, a ver, díganme. Maestra, ¿se puede definir como la respuesta del organismo? Ajá. Puede ser de tipo respiratorio, nervioso o cardíaco, porque, bueno, puede ser también dermatológico, dependiendo de la gravedad pues de la alergia, porque hay reacciones leves o graves. Ok, la alergia simplemente la vamos a definir como una reacción del sistema inmunológico. Ajá. Como una reacción del sistema inmunológico que reacciona de forma anormal frente a una sustancia extraña. Punto. Es una afección que el sistema inmunológico tiene de nosotros. Y un evento adverso es cuando tú tienes un evento ocasionado por qué, ya sea
por un medicamento, ya sea por una vacuna o ya sea o en un procedimiento. Ahora, hoy se han cambiado muchos tipos de estudios, precisamente por eso. Los estudios son para eso, chicos, para definir qué te puede hacer daño y qué no. Ajá. ¿Qué es lo que sí puede sacar? Por eso es que, ¿saben cuántos años se tardan para sacar una vacuna? Pues añísimo. 2. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Mínimo 2, ¿no, Miss? No, muy verdes. Son como ¿Quién da unos más? 5 ¿Quién da años. menos? ¿Eh? 10. Unos 5 Son años. 10 años, chicos. Para que una vacuna salga al mercado son 10 años. Pero ahorita por cuestiones de la pandemia, pues salió en menos de 2 años, ¿verdad? Y muchos apenas van en fase 3, en fase 4. A eso es a lo que voy, que les tenemos que explicar cada fase a qué significa. Fase 1, cuando seleccionas qué tipo de estudio, qué vas a hacer, entonces fase 2, cuando vas a meter a tu población, cuánta población, fase 3, qué le vas a hacer, cómo le vas a hacer, 4, que los tienes que estar monitoreando y a veces son 3 a 5 años que los están monitoreando. Ajá. Fase 5, que empiezas con el análisis de resultados y ya en las últimas fases es cuando tú presentas los resultados y dices, ¿sabes qué? Si es verdadera mi vacuna o si es verdadero mi medicamento. Por ejemplo, yo les preguntaría, hay otro estudio ahorita importante en cuanto a los antibióticos. ¿Ustedes creen que tenemos los suficientes antibióticos para todas las infecciones? Que los antibióticos ahorita van a la par de las infecciones o que nos hemos desfasado de los antibióticos en cuanto a las infecciones. ¿Qué pensarían? Que nos hemos desfasado, Que no. profesora. Ujú. No, No, que nos hemos desfasado. ¿cuántos tipos de antibióticos, cuántos tipos de generación? De acuerdo, a ver, vamos a ver si sí saben, a ver. ¿Ustedes en qué semestre ya están, chicos? ¿En qué, perdón, Miss? ¿En qué semestre ya están? Yo Ya en el casi van a primer- salir, ¿no? En el segundo. No. ¿No? Bueno, pero muchos ya trabajan. Ok. ¿Cómo se clasifican nuestros antibióticos? Primera, segunda y tercera generación. No. Se supone que ¿No es existe por hasta la bacteriostáticos o bactericidas? Por ahí van. Bueno, acuérdense, la clasificación de los antibióticos viene de acuerdo a la estructura química, 1, de acuerdo a la estructura química 2, de acuerdo a su estructura química 3, a su estructura química 4, a su estructura química 5. Ajá. En la estructura química 1 encontramos los beta-lactámicos y los aminoglucósidos. En la estructura química 2 encontramos a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Y lo que son los carbapaminosos, bueno, los carbapenemes, en los de estructura química 3 vamos a encontrar a los inhibidores de las beta-lactamasas, ajá, todo lo que vienen las lincosamidas, los glucopéptidos, ajá, todo lo que son las oxazolidinas, todos esos. En la estructura química 4 vamos a encontrar a las quinolonas de primera, segunda, tercera y cuarta generación y las rifamicinas, rifamicinas, ajá. Y en la estructura química 5 vamos a encontrar a todos los que son las tetraciclinas, las sulfoniamidas, y acuérdense que también las tetraciclinas se clasifican en primera, segunda, tercera generación y todos los misceláneos. Así se clasifican los antibióticos. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profesora, gracias. Gracias. Todo es un tema, chicos. Si quieren, después les paso esa clasificación para que lo sepan. Sí, Y por no me favor. los agarren de bajada. Interesante, maestra, gracias. Son muchas clasificaciones. Así que todos los que son alérgicos a las
Por ejemplo, a la ceftriaxona, pues entrarían en ¿cuál? Entrarían en la estructura química 2, acuérdense. Porque la ceftriaxona es parte de las que... Cefalosporinas. Exactamente, cerfa de las... ¿Y en qué generación entran? ¿En la tercera? Segunda, ¿no? Exactamente, Ah. en la tercera. Muy bien. Exactamente en la tercera. Pues bueno, entonces, saben que en un estudio epidemiológico que se hizo, y fue un estudio de expuestos y no expuestos en un hospital, bueno, en varios hospitales se dieron cuenta, gracias, muchas gracias, se dieron cuenta que estamos desfasados. ¿Saben cuántos años de los antibióticos? 10 años, chicos. 10. Oh my God. Ajá. Entonces, ahorita están detenidos muchos antibióticos. De hecho, aquí les iba yo a leer estaba yo leyendo apenas. Es que saben, porque, bueno, a mí me gusta leer mucho, pero tenía yo un artículo, aquí tengo muchos papeles. El día que quieran checar mis artículos, se los puedo prestar para que les saquen copia. Y luego me dice mi esposo, ya tira todos sus papeles, pero no, yo parezco como las viejitas. Todo lo que tengo me sirve. Claro, y sí pasa. Les voy a enseñar. Aquí decía, fíjense, aquí está. Dice, ¿cómo se ha dado la resistencia antimicrobiana? Imagínense, y eso lo voy a leer porque se hizo de un estudio de corte. En 1941, el Staphylococcus aureus fue resistente a la penicilina. Ajá. La liberación de la penicilina fue en el año de 1941 y su resistencia fue en el 42, o sea que al año. ¿A qué va mi pregunta? ¿Cuántas veces nosotros por una gripe nos ponemos, lo primero, ceftriaxona, lincomicina, gentamicina? Ajá. Cuando debemos de entender que estamos estudiando enfermería y sabemos cómo es la acción de los medicamentos, que todas las infecciones virales no se tratan con antibiótico. Ajá. Pero ¿qué decimos cuando vamos al médico y llevamos a nuestros familiares o a nuestros bebés? O vamos nosotras mismas, incluso nosotros lo hemos hecho. Te duele la garganta y empiezas, inyéctate ceftriaxona, inyéctate amicacina, o tómate una cefalexina, ¿no? Y a veces empezamos imagínense, de lo más grotesco, o sea, de lo que más me puede atacar hasta lo más débil. Ajá. Entonces, por ejemplo, la vancomicina que muchos utilizaron en COVID, mucha gente estuvo con vancomicina, con otra de la banco, era también la imipenem. Yo vi pacientes en hospitales manejados con 3 tipos de antibióticos, pero súper, porque como dicen, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y como dicen, más valía echarle de todo que no echarle de nada. Pero al final no les ayudaba en nada. ¿Quién iba a decir que tan solo con el reposo, estando boca abajo y con tu paracetamol y algunos otros a lo mejor medicamentos como el ácido fólico que muchos utilizaron, con eso salían, ¿no? Y que a lo mejor la complicación que era la neumonía, bueno, ahí ya eran otros medios que salieron, por ejemplo, Caletra, varios que unos hasta utilizamos los de la sarna, ¿no? La ivermectina y dale, y le echaban hasta 2, ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros hubiéramos sido un caso, ¿ustedes creen que no fuimos un caso de control o caso de estudio? Claro, en todos los países fuimos un estado o fuimos países que dijeron, a ver, ¿cómo manejó México su pandemia? No, pues la mayoría se murió, ¿no? Pero los que salieron, pues echaban de todo, se echaban, como dicen, se echaban o tomaban medicamentos de estos. Fíjense, en el 2015 es la última liberación del último antibiótico que se llama Avibactam y es ceftazidime avibactam. Y saben
¿quién luego a su salida se volvió resistente? La Klebsiella pneumoniae. Ajá. La Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria, se volvió resistente. Entonces, imagínense, la última liberación de antimicrobianos fue en el 2015. Estamos en el 2000, ¿qué? 22. Son 6 años, chicos, que no hemos podido sacar otro antibiótico. Entonces, ¿eso a qué voy? A eso me refiero con los estudios de casos, de estudios epidemiológicos que tardan 10 años para poder sacar medicamentos, vacunas. ¿Y saben por qué creen que se dé todo esto, chicos? Para ver la efectividad. No, ¿por qué creen que se retrasa mucho Por apoyo económico. ¿Cómo? Apoyo Adán. económico. Uno es el apoyo económico. ¿Cuál sería el otro? Uno es el apoyo económico. ¿Cuál sería el otro, chicos? Falta de investigación. ¿Cómo? La falta de la investigación. Sí, no tanto. Sí hay investigadores, pero ¿cuál sería el mayor Más bien problema? el apoyo para seguir con la investigación. Bueno, el apoyo económico, como lo mencionaba, la infraestructura. La infraestructura. Nosotros necesitamos algunas máquinas para análisis, la infraestructura, el apoyo y sobre todo que no hay esa dimensión hacia la investigación, como decía Adán, no tanto porque no haya investigadores, sino porque no hay digamos, ese enfoque. Por ejemplo, yo ahorita me enfoco a lo mejor muchos dirán, ay, no, pues es que no estamos haciendo nada, no estamos en clase. No, al contrario, les estoy expresando, les estoy dando a conocer cuál es el panorama, cuál es la importancia antes de entrar. Muchas veces dicen, ¿cómo son las clases de epidemiología? No, pues epidemiología nada más es números, no, sino es enseñarlos a analizar el porqué de las cosas. Una investigación epidemiológica es verdaderamente muy amplia y es la base de todos los estudios, de todos los procedimientos, para que saliera cómo se hacían o cómo se utilizaba la píldora del día siguiente, para que saliera cómo se usan ahora los trasplantes de los subdérmicos, los que vienen para control de Embarazo. ¿De qué? Del embarazo. De embarazo. ¿Ustedes creen que no tuvieron antes estudios? Claro, todo se basa en estudios, todo. Por ejemplo, si ustedes quieren a lo mejor hacer no sé, alguien que esté en hemodiálisis o alguien que le guste mucho la hemodiálisis, en algún momento hacer las maquinitas como los de la diálisis. ¿Sí han visto las maquinitas que presta la Marina para la diálisis? No sé si en el IMSS haya, no sé si hay alguna en otra institución, pero yo les voy a poner un ejemplo. Hay unas máquinas que son de este tamaño y traen arriba como si fuera, así como si fuera una mecedora, pero a la vez calienta. Entonces ya no es necesario que nosotros tengamos a una temperatura o que comúnmente se hacía manual. ¿Qué se hacía? Se metía la bolsa de diálisis ¿a dónde? Al horno de microondas, maestra, para calentarla. Unos los metían al microondas, otros los envolvían con una toalla para que se calentara, ¿no? La calentaban a la toalla y la envolvían a la bolsa para que se templara. Pero hoy en día esa máquina lo que hace es eso, a la vez estar moviendo con que va a entrar el líquido, la está calentando. Entonces imagínense cómo la persona que hizo eso tuvo la disposición o tuvo la idea de hacerlo y patentarla. ¿Cuántos años de estudio para probarla y obviamente que fuera aceptada? Vámonos a algo simple aquí en México. Por ejemplo, las máquinas de tortillas. Tan solo las máquinas de tortillas.
¿Ustedes creen que salió de la noche a la mañana? No. Probablemente las máquinas de tortilla las fueron evolucionando año con año. Antes, ¿cómo se hacían las tortillas? Primero a mano. Después inventaron la maquinita que aplastaba y salía la tortilla. Después salió otra que le hacían así como con una cosa así, bueno, con un trapito y jalaba. Después había otra que le pasabas el rodillo, creo que sí, y ya lo abrías, ¿no? Y ahora las máquinas que ya están, ¿no? Las máquinas que ya no necesitas y que, bueno, ya no necesitamos hacer tortillas. Pero para que nosotros llegáramos a esa etapa tuvo que pasar ciertos años, porque antes, ¿cómo se molía el maíz? En el metate. Las mamás me molían en el metate. Todo era en el metate. ¿Cómo le hacían? No sabemos, pero molidito, ¿no? Hoy, ¿qué está? La licuadora. ¿Sí o no? Entonces, todo eso que va evolucionando es porque se hace, ¿no? A lo mejor nuestros antepasados en otro tiempo, pues bueno, lo que hacían era eso, investigar los aztecas, los mexicas, no sabían de investigación, no sabían de astronomía y aún así eran más acertados, como dicen que los que eran científicos, ¿no? Tan solo en el calendario azteca. ¿Quiénes eran más acertados? A ver, chicos, ¿quiénes eran más acertados? Los mayas. Los mayas, exactamente. ¿Qué es más exacto su calendario? ¿Cuál? ¿El calendario qué? Ah, ¿verdad? A ver, la historia. Ah, ¿verdad? También de historia sabemos. Acuérdense, somos todólogos, chicos. Dicen, hay que estudiar. Pero bueno, pues eso es a lo que me refería. Yo creo que ya los adentré muy bien a lo que van a ser los estudios epidemiológicos y no creo que haya un problema para el siguiente sábado en que vayamos, vamos a verlo. Espero que no se duerman. Espero que de verdad les nazca esto de hacer investigación. Créanme que una investigación a veces es muy difícil de publicar, pero el valor curricular que tiene es muy bueno. Yo solo hice 3 investigaciones, una por mí y 2 que fuimos, bueno, que fue en mi tiempo de estudiante y pude hacerlo en un hospital y lo hice en cultivos de catéter y el otro lo hicimos en pacientes diabéticos que en ese entonces, cuando yo estudiaba, empleamos la insulina intermedia combinada con la insulina rápida. Hoy ya hay insulinas de diferente, ¿no? En ese tiempo empleábamos las dos en una misma aplicación y veíamos que eran mejores los resultados que cuando utilizaban una y una, ¿no? Y que eran menos aplicaciones y menos piquetes, ¿no? Pero bueno, todo eso es muy productivo, es muy retroalimentativo para uno, pero también eso va a definir qué les gusta estudiar a ustedes. Pero bueno, pues vamos a entrar a lo que ahorita están viendo ustedes y les comentaba, voy a hacer esto, voy a darles este tema porque esto es como un poquito de lo que viene en su temario, es muy amplio y obviamente es pues parte de los estudios, pero bueno, no lleva mayor problema que ustedes le entiendan. Y ya para que la siguiente semana, pues nos quedemos ahí en los estudios epidemiológicos, porque sí es un tema muy amplio y muy, muy, muy bonito. Y de hecho, bueno, no sé si recuerden los que ya estuvieron de la variable independiente, variable dependiente, que decían foco y esto. Adán, no sé si recuerdes eso. Sí. Ah, bueno, pues lo vamos a retomar en esto porque ahora sí ya lo vas a aplicar a las variables y lo vamos a aplicar y no digan que no se los enseñé y que no se los comenté. Entonces vamos a retomar algunas cosas que vimos y bueno, pues vamos a iniciar, chicos, en esta parte. Vamos a ver qué es la razón. Para ustedes, ¿qué sería la razón, chicos? Como aquí ya lo están viendo, la razón expresa la relación existente entre dos eventos de diferente naturaleza. Un ejemplo que yo les puse bien rápido es el número de camas con el número de enfermos. A veces cuando tienes
o armas tu área de vigilancia epidemiológica, hay varias plataformas que te piden resultados. Y en esos resultados tú tienes que sacar tus eventos o si tienes algún brote o si tienes alguna infección que reportar, te piden ciertas fórmulas, de los cuales tú tienes que dar fe. Y entonces estas son algunas de las que nosotros utilizamos y una de ellas es la razón. El número de camas entre el número de enfermos por la constante. ¿Cuál sería mi constante? El 100. Por ejemplo, ¿qué hospital quieren que analicemos? A ver, chicos. ¿Dónde usted trabaja, Miss? ¿Dónde yo trabajo? Ah, qué fácil. No, no se vale. Es que está muy... El hospital donde yo trabajo, les voy a decir. Mi hospital es muy pequeñito. Mi hospital es muy pequeñito. Y dice mi papá que estoy en clase, porque ahorita hable. Bueno, mi hospital es muy pequeñito. Mi hospital, ¿saben cuántas camas cuenta? No, maestra, ¿cuántas? Mi hospital cuenta con 60 camas. Uy, es bien chiquito. Es muy chiquito mi hospitalito. Pero fíjense que mi hospital ha cambiado mucho. No es por decirles, pero yo llegué hace 2 años y mi hospital no es lo que es hoy. Ahora ya hay un poquito más de control, menos infecciones, pero me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. A veces la ignorancia que tenemos, porque tenemos ignorancia, a veces tenemos ignorancia los enfermeros porque dejamos de actualizarnos. Nos da miedo los cambios y a veces eso es lo que impide que crezcan. Entonces ustedes no sean así en su hospital, tampoco se sientan la máxima Coca-Cola, como dicen algunos alumnos, la máxima Coca-Cola que lo saben todo. Sean humildes, pero siempre planteen cosas que puedan sustentar científicamente y que ustedes sepan que está probado. Porque a veces también nos equivocamos y tenemos que aprender a decir, me equivoqué. Entonces, mi hospital tiene 60 camas. El número de enfermos, pues yo pondría, por ejemplo, de mis 60 camas, tengo solo 5 de terapia intensiva. No son, sí, porque una es para código mater. Y tengo mi área de hospitalización que se divide en medicina interna hombres y medicina interna mujeres. Cirugía general hombres y cirugía general mujeres. Para ambas son 6 camas cada una. Entonces son muy poquitas. Tengo el cunero, que son, bueno, neonatos, que son 5 cunas radiantes y 2 que tengo en pediatría son 7. Y de urgencias solo tengo 5 camas y un aislado y un trauma choque. Y lo que sí tengo ya súper bueno, el hospital se ha enfocado mucho esa parte de la atención al triage obstétrico. Recuerden que tiene que haber en un hospital, pues bueno, no en todos, pero nosotros tenemos un triage obstétrico y el triage urgencias. El triage obstétrico es cuando llega la embarazada, no tiene que esperar como los de urgencias. O sea, si acuérdense que hoy en día está muy penado la muerte, ¿qué? Materna. Entonces, toda paciente que llega con datos de riesgo, ingresa inmediatamente. Entonces, tenemos un triage obstétrico. Otro hospital que quieran analizar. ¿En qué hospital trabaja usted, maestra? Hijo de la... Orgullosamente soy de Milpalta, en el de Milpalta. Yo hice ahí mi servicio, con razón me sonó muy familiar. Ok, bueno, sí, estoy ahí. Anteriormente estuve en el de nutrición, entonces ese es muy padre, ese es amplio, ese es un monstruo. Pues a ver, hay que analizar esa nutrición. ¿Mande?
Hay que El de analizar eso, nutrición, hijo de el de nutrición es amplísimo. Ahí sí me dieron, como dicen, ahí sí me dieron en la torre. Es muy amplio. No sé cuántas camas cuente ahorita. Con el otro edificio que abrieron, no te sabrá decir cuántas camas tengan. Otro de los grandes también está el INER. Es muy padre el INR, que no se diga, son los hospitales en los que yo he rotado, los que yo he apoyado, y muy bonito. Otro es el Conde de Valencia, igual el de oftalmología, pero ese tiene poquitas camas. Ese solo tiene, ¿son qué? 2, 4, 6, 8. 8 camas. Pero pero ¿saben cuántas cirugías se llevan al día? No, pues las 8 yo creo. No, Es- 40 ese, cirugías. ese hospital maneja mucho la cirugía ambulatoria, no maestra, y Sí, maneja son mucho la consulta externa. 40 cirugías y alrededor de 400 consultas. Ajá, de hecho son 25 por cada, son 20 por cada, 20 consultas por cada stand. Ujú. O sea, sí es muy, 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 muy complejo, la verdad, y muy buenos los de oftalmo. Entonces, la verdad es que, fíjense que el número de infecciones ahí, pues no está tan alto. La infección, ¿cuál es la infección de prioridad o de preocupación ahí en oftalmo? Es la endoftalmitis. Ajá, la endoftalmitis, la que hace la que se hace por una mala técnica de limpieza, porque no tuvieron cuidado, porque a lo mejor al momento de hacer la aplicación del antiséptico no se esperó el tiempo suficiente y obviamente, pues bueno, vino la complicación. ¿Y en qué pacientes? Pues se ven, pues, por ejemplo, en los de corrección de córnea, o los de que les quitan a lo mejor las cataratas, ¿no? Que entras por una catarata y pum, te da la endoftalmitis. Para que ustedes me entiendan qué es la endoftalmitis, pues es que pierdas el ojo, o sea, se pone blanco. Sí han visto que hay algunos, a lo mejor, no sé si en algún momento se han topado con alguna persona que tenga el ojo totalmente blanco. Esa es la endoftalmitis, o sea que perdieron el ojo. Ujú. Entonces sí es muy, muy importante, muy, muy, muy importante el tener todos. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer la razón? Entonces, el número de camas entre el número de enfermos por una constante, y esa va a ser tu razón. Ajá. Otro evento que podríamos poner, por ejemplo, también sería, ¿qué se les ocurre? Aquí, si me dice que expresa la relación existente entre dos eventos de diferente naturaleza. Yo puse el número de camas. ¿Qué otro puede ser? Piénsenle. Número de pacientes con sonda vesical, ¿podría ser, profesora? ¿Y cuál sería tu denominador? Mi denominador. Total de pacientes de un servicio. Por ahí vas, por ahí vas. ¿Otro? Maestra, El número ¿podría de ser pacientes. el mismo ejemplo que dio la compañera, el número de sondas infectadas entre el número de sondas instaladas por el número de Acuérdense, pacientes? tienen que ser diferentes. Ok. Estás hablando de lo mismo. Acuérdate, la razón expresa la relación existente entre dos eventos de diferente naturaleza. Bien, bien, bien. Ujú. Ahí está la clave. Ok. Entonces pudiera ser el número tomando el mismo ejemplo, a ver, el número de sondas instaladas en entre el número de enfermos ingresados o no, Pudiera ¿sí? Y por ser. la constante sería Su por constante horas. siempre va a ser 100. Ok. Su constante siempre va a ser el 100%.
Ajá. Ok, Ok. efectivamente. La otra pudiera ser, por ejemplo, aquí, ¿no? El número de sillas vamos a decirlo, del Liceo Tulyehualco entre el número de estudiantes. Ajá, así tan fácil. Es algo bien así, el número de sillas o el número de bancas entre el número total de estudiantes, ¿no? Otra pudiera ser cuando entras a un estadio, ¿no? El número total de, no sé cómo se llamen, bancas o palcos o no, cómo les digan, entre el número de personas que entrará a los partidos, ¿no? Al partido, ¿no? Por la constante. Se podría decir que es el equipo que se cuenta entre el número de personas, o en este caso, el número de enfermos, maestra. Ándele, por ahí van, exacto. El punto es que sean diferentes. No los pueden poner, por ejemplo, si yo quisiera ver, pues el número de zonas instaladas, no, ese entra en otro. Ahorita les voy a explicar en cuál entra. Tienen que ser diferentes, o sea, opuestos, o sea, no pueden, o sea, vienen, no opuestos, pero sí tienen, perdón, no es la palabra opuestos, sino tienen que venir digamos, no relacionados a, ajá, o sea, no del mismo. Por ejemplo, si yo digo catéter, paciente, por ejemplo, sonda, infección de sonda. No puedo decir eso, porque si ya me estaría hablando de expuestos y no expuestos, o el número de infecciones, ajá, y eso eso es otra cosa, ajá. Entonces, así como lo planteas, por ejemplo, si me dicen, pues yo quiero ver la razón que hay de todos los pacientes que ingresan, pudiera ser el número de pacientes que ingresan entre el número de pacientes que se quedan. O sea, que llegan y el número de pacientes que se quedan, por ejemplo. Ajá. Eso también lo podrían ver. ¿Cuántos llegan a una consulta y cuántos pacientes se ingresan? Eso también es importante. Por ejemplo, ¿de cuántas consultas hablamos en el IMSS? Un ejemplo, al día. Por ejemplo, aquí en el ISSSTE de Milpalta, yo porque conozco a un médico conozco a varios médicos de ahí, pero ¿saben cuántas consultas al día tienen que dar? ¿Cuántas creen? ¿Como 80? No, tampoco. Son 24 en 8 horas. Ay, no, pues sí, son bastantes. Entonces, ¿cuántos minutos son por cada paciente? 30 minutos máximo, ¿no, profesora? Unos 20 minutos, profesora. les dan casi 15 minutos. Ajá, acuérdense, de esas 8 horas tienen que quitarle su media hora de desayuno de los médicos. Entonces se reduce. 20 minutos. Les corresponde 20 minutos, efectivamente. Por eso es que perdón, por eso es que ellos ya no se detienen a qué. Ellos ya no se detienen a qué. ¿A revisar a quién? ¿La revisión? La valoración. Exacto, a la revisión de los pacientes. Si ellos se tuvieran a revisar a los pacientes, esos 20 minutos estarían en la revisión del paciente. Hasta se puede ampliar más si los revisan. Efectivamente, y el tiempo que ellos tendrían que darle en la receta, en que si se va de incapacidad, se extendería ¿cuánto? A 45 minutos. O hasta 50 o 1 hora de la consulta. Caso que ellos no pueden retrasarse porque en ese tiempo ya vieron a 2 o 3 pacientes. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense, ya no es lo mismo. Entonces, por ese tipo, nosotros sí podemos poner una razón. El número de pacientes vistos durante la jornada, entre el número a lo mejor de citas dadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que subió COVID, eran 60 consultas, 60 fichas que querían, pero no hay tantos médicos para las 60 fichas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sacan su cita ¿por dónde? ¿En línea? En línea. Entonces a eso le tienes que descontar. Todo es por ejemplo, también ¿dónde podríamos ver la razón? Tan simple.
¿qué pasa con la UNAM cuando hace su examen, chicos? ¿A quién le da prioridad primero? A las personas con discapacidad. No. A las A personas ver, los mismos Los que vienen del preparatoria. Egresados de Ah, preparatoria. ya, los que vienen de su propia exacto. escuela. Ay, ¿verdad? Exacto, los egresados de la propia escuela. Y les dice, a ver, de todos mis hijos, por ejemplo, ya capté todos estos y me quedan 200 lugares. ¿Para quién? Para los que queden. ¿De quién? Llámese Boca, llámese Conalep, llámese privadas. Y a esa sería la razón de cuántos quedan de la escuela de la UNAM y cuántos pudieran ser de otra escuela. Ajá. Entonces, para eso nos sirven ese tipo de fórmulas. Ahora, vámonos a la proporción. La proporción es un tipo específico de razón, pero aquí siempre están incluidos el numerador y el denominador. Vámonos, por ejemplo, yo les puse en ustedes el número total el número de alumnos del liceo de enfermería entre el número total ¿de quién? De toda la escuela del liceo. Ajá, por una constante. ¿Por qué? Porque yo voy a ver específicamente al grupo. Yo voy a ver qué porcentaje del número del liceo de enfermería equivale al total de la población del total de alumnos del liceo. Ajá. ¿Qué otro ejemplo me podrían poner ustedes? Por ejemplo, se los voy a hacer rápido. Vamos a hacerlo en la calculadora y en su celular si lo pueden hacer. Los que vienen manejando nada más vayan escuchando. Ajá. Por ejemplo, vamos a hacerlo bien rápido. ¿Son cuántos alumnos de enfermería? ¿Qué atiende la cama? ¿31? Son 31. ¿Cuántos son en total de los alumnos del liceo? No sé, como 300. Vamos a ponerle que sean 300. Vamos a poner 31 entre 300. ¿Cuánto da? 0.10. Por 100. 10.33. O sea, ustedes equivalen a un ¿qué? A un 10%. A un 10%. 10.3%. Imagínense, es una población muy ¿qué? Muy chica. Muy chiquita, muy pequeña. Otro ejemplo que quieran poner. ¿Cómo vamos a representar ese resultado? El 10% que se podría decir del 100% de la población del Liceo Tulyahualco, solo el 10% representa a los alumnos que estudian la carrera de enfermería. Ajá. Así se representa. ¿Qué otro quisieran hacer? ¿Pudiera ser el número de mujeres de un país? Por ejemplo, el total de número de mujeres de un país. También, ¿entre qué? ¿Número de hombres? No, ese no. Acuérdense, tiene que ser específico de la población. Más bien lo que... Sería el número de mujeres entre el número total de la población o del país, si estamos hablando, y ya lo que te dé, pues sería el... ¿Pero qué quieres ver con porcentaje. las mujeres? ¿Pero qué quieres ver con las mujeres? ¿Podría ser embarazos? Más bien podrías ver el número, a ver, podrías poner aquí el número de embarazos menores de 16 años entre el número total de mujeres. Oh, sí. Ajá. Entonces, aquí sí podrías hacer eso. Ajá. O la otra. Podrías también poner un ejemplo. El número total
Así, empezando, a lo mejor pensando en sondas Foley. El número total de sondas Foley instaladas en el Liceo Tulio, en el servicio de urgencias, entre el número total de sondas que se instalan entre el número total de sondas que se instalan en todo el hospital, para que tú veas en específico por servicio cuál es la cantidad representativa. A lo que quiero es que lleguen a una parte específica. Ajá. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, Adán, tú trabajas en un hospital En un psiquiátrico. de psiquiátrico. Ok. En tu hospital psiquiátrico tienes 2 pabellones, hombres y mujeres. Y tienes diferentes padecimientos. Unos son Sí, mire, por esquizofrénicos. ejemplo, pudiera ser el número de pacientes mujeres con depresión en el total de mujeres del pabellón del hospital. Exacto. Exacto, muy bien. ¿Cuántos pacientes con depresión tienes? Son como 8. 8. ¿Y cuántos tienes de mujeres? Es que ahí yo no paso a mujeres, no paso yo, ahí quedan ahí nomás puras enfermeras y del lado de pabellón varones, solamente varones. Bueno, pero ¿como cuántas mujeres más o menos? Pues yo creo que como unas 4. La población es menor en mujeres, no sé por qué los hombres están más diagnosticados estadísticamente con trastornos mentales que las mujeres. Mira, fíjate que eso sería interesante, ¿no? Pues yo creo ya también por el carácter, ¿no? O sea, están más locos que nosotras. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, sí, en teoría son menos en mujeres. Bueno, podrías poner las 8 que tienes en depresión y vamos a ponerle un número. Entre 20 que tengas, por ejemplo, 20 que tú tienes, igual, a 0.4. Ajá, por 100. Sería el 40%. Es una muestra representativa, porque tu muestra es chiquita. Ajá. Sí. Es una muestra representativa, o sea que sí están enfermos, o sea, sí tienen enfermos mentales de amplia importancia, ¿no? Eso es a lo que voy. Esa es la proporción, o sea, ¿cuál es la proporción de cada cosa? Ajá. Ahora, la tasa, vámonos a la tasa. La tasa es una razón que mide, espérame tantito, ¿eh? Bueno, la tasa es una razón que mide ¿qué? La velocidad del cambio de un evento en relación a un factor de riesgo. La tasa mide la velocidad de aparición de casos de enfermedades, de funciones, curaciones o diferentes factores de riesgo. Ahí es donde me decían lo de las ondas Foley. Es el número de eventos nuevos en un intervalo de tiempo entre la suma del tiempo de cada individuo que estuvo en riesgo, de presentar el evento en este intervalo de tiempo, por una constante. Vamos con los ejemplos. Empiecen a pensar. Pongan a girar su cabecita. Los que no le vayan entendiendo me van diciendo. A ver, chicos, no se queden callados. Un ejemplo sería, profe, por ejemplo, el número de pacientes con COVID
entre entre el tiempo que tienen de incapacidad, digamos. No. O pacientes No. con riesgo. Acuérdense, en lo de COVID podría ser el número, por ejemplo, podría ser el número de pacientes de COVID, por ejemplo, serían 20, un ejemplo, y cada paciente a lo mejor tuvo 5 días, tienes que sumar los días, el tiempo, de cada paciente que duró con COVID. Eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, si un paciente estuvo 8 días, ¿aquí en dónde lo podríamos hacer? Por ejemplo, en el covitario. Si, por ejemplo, un paciente estuvo 8 días, 9 días ahí en COVID, entonces sería 9. Entonces, de los 9 pacientes que tú tuviste de COVID, tienes que sumar por cada uno cuántos días. Por ejemplo, en total te dieron 120 días. Entonces, tienes que dividir 9 entre 120 y te da a 0.075 por 100, te da a 7.5, que es tu tasa. Entonces, por ejemplo, en las ondas, aquí sería el número de sondas instaladas, o el número de pacientes con sonda, entre el tiempo que estos pacientes tuvieron la sonda. Por ejemplo, yo puse 8 sondas. Yo, un ejemplo, puse 8 sondas y de esas 8 sondas fueron 32 días que tuvieron mis pacientes la sonda. Y ya lo multiplico por mi constante. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profesora. No. Ok, ¿no? Maestra. ¿Quién dijo que no? Yo, Lourdes. Lourdes. Ok, te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ahí también podría entrar, a ver, ahí va. ¿Cómo te podría explicar esa? Un ejemplo. ¿Quién tiene ese ruidito en la compu? ¿O quién tiene ese micrófono abierto? Ok, gracias. Muy bien, chicos. Por ejemplo, la del mono. Te voy a dar la del mono. Sí. Un ejemplo. En el Estado de México hubo 3 casos nuevos. Esos 3 casos los voy a poner en el numerador de eventos nuevos en un intervalo de tiempo. 3. Y la suma del tiempo de cada individuo que estuvo en riesgo de presentar es, de esos 3, ¿cuánto tiempo estuvieron aislados? Por ejemplo, uno estuvo 5 días, otro estuvo 10 y otro estuvo 7. ¿Cuánto me da esa cantidad? ¿Cuánto? 22. 22. 22. Voy a dividir 3 entre 22. ¿Cuánto me sale? Punto 13. Punto 13, ok. ¿Por 100? 13, maestra. 13 puntos. Ese va a ser tu tasa. Esa es tu tasa. Esa es la velocidad que mide el cambio de un evento en relación a un factor de riesgo. Entonces, esa es la velocidad en la que aparece. La que apareció. Por eso es que tienes que medir los eventos nuevos de preferencia. Y los mejores ejemplos los podemos ver con COVID y con la del mono. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Esto poco a poco los van a ir manejando. Gracias. Yo se los doy a conocer porque de alguna manera a veces llegan a verlos en alguna
en alguna información o en algún artículo y luego dicen, ¿y cómo se saca esto? ¿Y de dónde sacó esto? A veces que leemos los artículos y no les entendemos. ¿Alguna duda, chicos? Sí, maestra, una duda. Por ejemplo, en el caso de proporción, ¿cómo dice que se da el resultado? Ah, ¿en la proporción? Sí. En la proporción tiene que ser, por ejemplo, tienes que decir, siempre tienes que empezar de lo amplio a lo específico. Tienes que decir, del total de la población de X, solo el tanto por ciento es de un servicio en específico. Ajá, vamos a decir, de un servicio K. En el ejemplo que pusimos, de la población total del Liceo Tulyehualco, de alumnos del Liceo Tulyehualco, solo el 15% es específica o es la representación de los estudiantes de enfermería. Ajá, siempre hay que empezar o puedes decir, el 15% del total el 15% de enfermería, no, pues es así, perdón, ya me cuatrapié. Del 100% de la población, el 15% representa el personal de enfermería, nada más. Ajá. El punto es que siempre tienes que hablar de tu totalidad. Ajá, para que tú sepas cuál es la parte específica, la parte que tú quieres. Es como cuando ustedes cortan un pastel. Ajá. Por ejemplo, si nosotros queremos comer un pastel, tenemos que ver primero cuántos somos, ¿no? Ajá, para saber en cuántas porciones exacto, lo vamos a partir. Y ya de eso dependerá nuestro pedazo de pastel. Ajá, porque no vamos a dar un pedazote si somos 10, ¿no? A lo mejor van a decir, pues 2 dedos, ¿no? Así, 2 dedos. Y nos vamos por 2 dedos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Qué bueno que me acordé del pastel. Cuando vamos a una fiesta, a una boda, por lo regular, ¿qué te preguntan cuando va a haber una boda y vas a ver a un padrino de pastel o de 15 años eso? ¿Cuánta gente qué? ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos invitados? ¿Sí o no? ¿Para cuántas personas? Para saber cuántas personas voy a encargar mi pastel. Ajá. Y ya de la gente que yo vea en el momento de la fiesta es conforme yo voy a cortar mi pastel. Ajá. Y a veces no alcanza. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, igual ustedes en su comida, ¿cuántos integrantes son de cada familia? ¿No? Y ustedes saben cuánta comida tienen que hacer para su familia, porque hay veces que la familia no come solo un plato, come hasta 2 o 3. Ajá. Entonces, por ejemplo, si comen hasta 2 o 3 no van a hacer. Por ejemplo, en la casa de ustedes, cuando ustedes gusten venir a comer, yo, por ejemplo, no hago 1 kilo de arroz. Siempre, yo hago un cuartito de arroz porque yo siempre me digo como animal, somos 3 gatos, ¿no? Y los 3 gatitos comemos bien poquito, ¿no? Comemos muy poquito. Pero si yo voy a la casa de mi hermana, no, ahí sí tengo que hacer 1 kilo de arroz porque son bien arroceros. Y ahí comen arroz, 2 o 3 platos se comen. Por ejemplo, el pozole, yo he dicho que el pozole es el más vasto, o sea, el que más se hace mucho, ¿no? Porque haces de a poquito y se hace un montón. Entonces, te puedes servir y servir y servir y sigues dando, ¿no? Pero si tú eres una persona que cocina muy rico, pues no me voy a comer un plato, a lo mejor voy a comer hasta 3, ¿no? ¿Y qué hacen? Por ejemplo, los que venden barbacoa, ¿qué creen que hagan para que rinda su consomé? ¿Ustedes creen que todo es el consomé que sale de la carne? No.
Le le echan ponen agua, agua. echan agua, exactamente. ¿Para qué? Para que alcance. Que les Eso es rinda. para que le rinda. Por eso es que a veces ya nada más le echan Manor Suiza y el consomé se va, ¿qué? Salando. Ajá. Porque en sí el consomé que sale de la barbacoa es muy poco. Es muy poquito, no es mucho. Solo que obviamente le echan agua, ¿para qué? Para que se haga más. Ajá. Porque obviamente tiene que ser abundante. Entonces, es a lo que voy. Todo eso nos sirve esto. Ajá. Bueno, vamos a las medidas de frecuencia, chicos. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? Las medidas de frecuencia van a reflejar la ocurrencia relativa de la enfermedad o evento de la población. Nos indica qué tan frecuente es en relación con el tamaño de la población en riesgo y son utilizados para describir las situaciones de salud. También nos pueden predecir el curso, la ocurrencia de estos eventos en salud en las poblaciones y nos ayudan a la elaboración de otras medidas. ¿Cuáles dependen de las medidas de frecuencia? Las medidas de frecuencia dependen 4: la prevalencia puntual, la incidencia acumulada, la tasa de incidencia y la de letalidad. Ajá. Estas sí las requiero ver en presencia, chicos, porque estas sí no les van a entender, porque son varios ejercicios que les tengo y quiero que lo vayamos haciendo porque les voy a poner un ejemplo. Ajá. Para que ustedes obviamente sepan cuál es cada una y cómo se hace. Ajá. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy para que ustedes en esta clase, en esta semana les voy a subir, les digo, ahorita ya se los voy a subir yo creo, o a más tardar mañana, chicos, a la plataforma. Esta presentación no se las voy a subir hasta el día lunes, porque voy a agregar otras medidas, ajá, para que ustedes las vayan leyendo. Y les voy a subir estos artículos, no les voy a dejar tarea, solo les voy a dejar que las lean, las estudien, las analicen y si hay alguna duda, el sábado lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque estas medidas de frecuencia son un poquito más específicas y se me pueden confundir con las de arriba. Entonces, sí las necesito ver presencial para que ustedes, necesito que tengan una calculadora el próximo sábado. Ajá. Para que ustedes vayan haciendo sus operaciones. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profesora. No, creo que no. Yo tengo una duda, maestra. Díganme. Respecto en tasa, es una razón que mide la velocidad de cambio de un evento. Ajá. Estamos hablando la velocidad en segundos, minutos, horas. No, la velocidad es en tiempo. En tiempo, ¿cómo te diré? No te dice que sea en tiempo de segundos ni horas. Acuérdate, la enfermedad cambia en tiempo, pero en tiempo, lo que quiero que, bueno, que yo me dé a entender con ustedes, en la epidemiología no hay tiempos en segundos ni en horas. En estas cuestiones, en esta fórmula, sino el tiempo puede ser en días, en meses o en años. Ok, es dependiendo de la situación. Ajá, por ejemplo, yo les podría decir, por ejemplo, Chernobyl. Vamos a decirle Chernobyl. Sí, Chernobyl, que fue cuando se destruyó hizo la explosión y muchos años aún todavía sigue la radioactividad en algunos lugares. Ajá. Entonces, más bien la tasa diría, si hay casos nuevos de deformación en alguno de los habitantes y en qué tiempo se ha llevado, ¿no? Pueden ser años, pueden ser 10, 15, 20 años, ¿no? Ajá. Si yo viera, por ejemplo, aquí, el número a lo mejor aquí pudiera yo ver el número de infecciones que se dieron por sonda Foley en pacientes que se instalaron, sería a lo mejor en días. Ajá. Eso es a lo que voy. Segundos, muy difícil que sean segundos. Ajá.
no hay casi razón de segundos. Más bien son de tiempo, pero en años, en días o en meses. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestra. Sí, para que no se me confundan. Porque sí, velocidad sí, efectivamente puede escucharse a segundos, horas o años, décimas de segundo y todo eso. No, lo veremos velocidad en tiempo, pero a tiempo en cuanto a días, años y meses. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, ¿qué más, chicos? Por ejemplo, uno de los ejemplos que les voy a poner para incidencias acumuladas va a ser, se reportó que en 1993, en una fábrica de cemento, en donde trabajaban un total de 3,076 hombres de edades comprendidas entre 20 y 64 años, y de acuerdo con el registro de enfermedades crónicas y del medio ambiente, 31 del total de trabajadores fueron diagnosticados con bronquitis crónica durante un periodo comprendido entre 1981 y 1993. Se desea saber cuál fue la incidencia acumulada para tal periodo. ¿Sí me explico? Entonces, ya tendría yo que ver, primero tendría yo que decirles cuál es la incidencia acumulada. Y la incidencia acumulada me dice que mide el riesgo de un individuo en pasar de un estado sano a un estado enfermo. Ajá. En un tiempo determinado. Ajá. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que un expuesto pase? Entonces, tendría yo que hacer una división. Ajá. El número de ¿cómo se llama? Del total de trabajadores diagnosticados con bronquitis, yo no ya les di la respuesta, entre el número total de ¿qué? De trabajadores. Ajá. Y lo multiplico igual, pero eso lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 1,000, porque son más de ¿qué? De 1,000 trabajadores. Ajá. Por 1,000 y ya me va a sacar cuál es la incidencia acumulada por habitantes. Es que ahí es importante. Cuando es constante por 100, cuando estoy hablando de camas, cuando estoy hablando de cosas, en teoría siempre va por 100. Pero cuando hablo de habitantes, ¿por cuánto lo debo de hacer? Pues por cada 1,000 habitantes. Ahí cambia. Ya les explicaré el próximo sábado. Les digo que esto del epidemia es bien bonito, porque cada vez se revuelven más. Pero no, yo creo que ese es algo que a ustedes les va a servir mucho. Yo tengo, miren, estos son algunos de los ejercicios que yo he hecho para que, los alumnos le entiendan. Y, he hecho varios ejemplos y me ha funcionado. Entonces me voy a llevar este cuadernito para que de aquí saquemos los ejemplos. Tengo muchos y ustedes le vayan entendiendo y juguemos más con su mente un poquito, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chiquillos? Ya sé que no. Gracias. Sí, en la taza, maestra. A ver, otra vez, ¿qué tiene la taza? Bueno, es que yo tengo un ejemplo, pero no sé si pueda entrar o si más o menos tenga la idea de, a ver, de la taza. dámela. 20 casos de COVID de los meses de enero a febrero del 2022 en el hospital de Milpalta. Ajá. Entre el número de personas trabajadoras, por ejemplo, pudiera ser un número 200 personas trabajadoras que estuvieron en ese periodo de enero a febrero en el hospital de Milpalta, que son las que están en riesgo de presentar o de contagiarse. No. Si estás bien con tus 20 casos nuevos. Ajá. De esos 20 casos que tuvieron COVID, suma de cada uno. Un ejemplo, súmale cuántos días tuvo COVID cada uno. Tiempo. 5. El tiempo. Ajá. Que hayan sido 200 días, por ejemplo. Entonces vas a dividir 200. Ajá. Sí. 20 entre 200. 20 entre 200, ¿no? Ajá, 20 entre 200 por 100. Y esa es tu tasa. Sí, bueno, sí, más o menos. Sí, me daría entonces, ¿qué? 20 entre 200, me dice. Un ejemplo que son los... Punto 1 me da, y eso lo multiplico por 100. Te va a dar el 10%. 10%. Ajá, esa es tu tasa. De los casos nuevos que tú tuviste. Se sumaron los días que tuvieron COVID entre todos los pacientes. Por ejemplo,
tú los 2 meses los pudiste poner, o sea, si fueron 2 meses, le hubieras puesto 60 por los 20, son 120 días. Ajá. 6 por 2, 12, ¿no? Son 120, Sí. ponle 60 días, pero como fueron 20 casos por 60 días. 1200. Ajá, y ya lo divides y ya lo multiplicas por tu constante y esa es tu tasa. Ah, sí, gracias. Ándale, así es. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Pues creo que no. Bueno, el sábado de todos modos vamos a volver a retomar, porque ya en las demás clases pues nos seguimos con lo de, ya de ahí arrancamos, bueno, les voy a dar unos criterios, les voy a dar algunas definiciones que tienen que saber antes de entrar a casos, que es yo creo que algo de importancia, antes de entrar a estudios epidemiológicos, lo que es causalidad, historia natural de la enfermedad, aunque sea una embarrada de pastel, lo veamos, chicos, porque pues eso va dentro de los estudios epidemiológicos. Si no, ¿cómo van a saber si van a escoger por historia, por triada, por modelo multicausal? Tienen que escoger un modelo, porque en sus estudios epidemiológicos tiene que ir un modelo, un modelo de historia de su enfermedad, ya sea modelo multicausal, causalidad, y yo creo que sí lo deben de ver. Entonces, yo considero que es parte de, entonces se los voy a dar, ¿vale? Sí, Gracias, maestra. profesora. Bueno, y si no lo alcanzo, pues ya les doy las copias para que ustedes lo chequen y lo vean y pues también tengan un panorama más amplio. El chiste es que no se queden con dudas, que vayan lo más preparado que sea y que puedan, para que cuando ustedes lleguen y si llegan a cambiar de trabajo y esto, mínimo digan, eso lo vi, me lo enseñó la maestra que me caía bien gorda. O que me dormí en sus clases. Como yo antes me acordaba de física. La maestra que me daba física decía, ay, no, me caía, hoy la amo. Digo, si no me hubiera enseñado física, yo creo que no habría aprendido tantos números. Pero bueno, pues muchas gracias, chicos, de verdad, y una disculpa por no haber estado con ustedes, pero ya el próximo sabadito, de verdad, ya estaremos ya presencialmente, primero Dios. Y pues bueno, esperamos que esta semanita les vaya muy bien a todos. Voy a revisar sus trabajos. Por ahí me llegó un trabajito de una compañerita de ustedes que creo que tuvo una situación ahí con la plataforma. Esta será la única ocasión que yo reciba algo por WhatsApp. Ya se los he comentado, chicos. La plataforma es exclusivamente para las tareas. No puedo recibir tareas por WhatsApp a menos de que de verdad tengan una situación de causa, de fuerza mayor, pero creo que les di el tiempo suficiente para que obviamente ustedes hicieran sus trabajos. Entonces, de igual manera les reitero, si tienen alguna situación, sí, coméntemela, pero no que sea muy, muy seguido, porque sí es para mí a veces es incómodo porque no puedo estarlos checando tanto en WhatsApp, porque no se me hace justo que para otros, pues se den el tiempo en la plataforma. Entonces, sí traten de hacerlo y si tienen alguna situación, pues me la comentan. Hasta aquí, algo que tengan que expresar, algo o alguna duda. Bueno, no sé si vieron que estaban preguntando lo de las vacunas. Bueno, ya creo que les quedó claro que no hay vacuna ahorita BCG. No sé si las pudieron conseguir, pero bueno, por el momento no hay. En los estados como Puebla y en otros lugares sí hay. Pero creo que hay dosis mínimas. Pero bueno, yo creo que esperemos, no desesperemos. La vacuna de BCG, les voy a explicar, realmente nos las deberíamos de poner hasta los 12 años, ¿verdad? Por estudios epidemiológicos, pero bueno, nosotros la ponemos en la edad de los pequeños y bueno, esa es una normatividad que tenemos desde hace mucho tiempo y bueno, no hay problema en que ahorita no se la pongan. Ahorita la mayor o la mejor forma de proteger al bebé es con la lactancia materna. Ok, muchas gracias, maestra. Era yo la que preguntó por la vacuna de BCG. Ok. Muchas gracias porque me comenta eso de hasta los 12 años, pero ¿cree que la puede encontrar pues en algún hospital particular? Ahorita no, ahorita ni gasten, porque esa vacuna, les digo, solo se toma una dosis mínima de allí y salen para 8 niños.
La verdad sería un desperdicio que la compraran y que no juntaran a esos 8 niños. Yo Y tengo una acuerden, duda, profesora. ujú, díganme. Yo tengo entendido que los únicos que están capacitados para resguardar una vacuna, para aplicación de una vacuna, es sector salud. Ujú. Me causó un poco de ruido en la cuestión particular que hay venta de vacuna. Ujú. Tengo entendido cuando a mí se me dio un curso, cuando yo entré de INSABI a un centro de salud, que los Ujú. únicos capacitados son sector salud, en cuestión de resguardo, almacenamiento, Sí, mira, te así voy a como decir una transportar cosa. la vacuna Ajá, y aplicar la vacuna. mira, hay muchos distribuidores y te voy a decir, la vacuna en realidad se vende. La vacuna no nos la regalan. La vacuna la compramos. Ajá. Y te digo la compramos porque todos la compramos. Ajá. Porque al final todos los impuestos, todo lo que genera a nivel nacional el Estado, pues obviamente es para eso. Los primeros que licitan, la vacuna de BCG no se hace aquí. Ajá. La traen de otro país. Ajá. Te lo digo porque yo trabajé en eso. Ajá, nosotros hacíamos las alianzas. Yo trabajé 10 años ahí. Y hacíamos las alianzas con los otros estados, los países, para traer vacuna. Esa vacuna llega a México y COFEPRIS nos tarda 40 días en liberarla. Ajá, para saber si es una vacuna confiable. Ajá. Una vez que COFEPRIS nos libera, nosotros empezamos a licitar. Y primero licita el IMSS, después licita el ISSSTE y al último lo que sobra es para Secretaría de Salud. Ajá. Y una vez que pasa esto, lo que sobra o lo que resta se le vende a las empresas privadas. Ajá. Obviamente. Y las empresas privadas lo venden al sector privado porque hay médicos que se dedican a la aplicación de vacunas en su consultorio, pero ellos están dados de alta. Y efectivamente, si hay algo bien importante, y quiero que sí lo sepan, la aplicación correcta sí debe ser de un personal capacitado. Aún en Secretaría de Salud, en IMSS, llegan a haber errores. Ajá. Y estando capacitados. Ajá. La vacuna de BCG es una vacuna que se debe saber aplicar porque puedes desencadenar una complicación en el recién nacido, que es la linfadenitis. Ajá. Entonces, esa, que antes le decían BCGitis, ¿no? Hoy es linfadenitis y puedes ocasionar un evento adverso. De hecho, dentro de los primeros 4 semanas, pues es cuando puede haber alguna inflamación, una reacción, ¿no? Entonces, sí deben de tener ustedes cuidado cuando ustedes la compren a nivel privado. En nivel privado se la están dejando como en 800 pesos por aplicación. Ajá. Cuando la vacuna realmente cuesta como 600 pesos la vacuna total y trae 8 dosis. Imagínense cuánto le sacan por dosis. Son 800 por cada aplicación. Entonces casi le sacan lo cuádruple, ¿no? Así es. Ajá, Agradezco entonces que casi. me haya ahora sí que aclarado esta duda, maestra. Yo tuve una experiencia, no mía, pero de una mamita que fue al centro de salud y obviamente le comentamos por edad del pequeño, no, pues ya aplicó su vacuna rotavirus, ¿no? Pues que ya en sector privado. Bueno. Dice, sí, se la dieron tomadita, neumococo, se la dieron tomadita. Era neumococo. Y nos quedamos así, no, pero pues es que la única que va, tomada es rotavirus. Entonces, no, pues es que se la dio tomada el médico. Entonces, pues, o sea, me acordé de esa parte, ¿no? Sí, y sí, efectivamente, así como sector privado, y sí, hay errores igual hasta de un personal capacitado, sí, efectivamente. ¿no? Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado. Yo siempre soy de la idea, es que si van a una parte privada, en primera sepan qué vacuna le van a poner, que ustedes sepan qué vía de administración va, ajá,
Verifiquen siempre sus dosis correctas, su lote correcto, todo, que no sea una vacuna caducada y que sea en la aplicación correcta. Recuerden que todo eso evita errores. Entonces, no corran. Yo ahorita les digo, no corran, no se estresen. La vacuna tiene que llegar. Hemos tardado hasta 2 años sin vacuna, pero no nos desesperemos. Preferible, dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Preferible esperar y no hacerlo porque luego las cosas salen peor. Entonces, no se desesperen, tengan paciencia y la única forma pues es la lactancia materna. Ajá. Maestra, muchas gracias. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno, pues ya nos pasamos 6 minutos de su otra clase. Pues bueno, cuiden, que ya no tienen la otra clase. Chicos, miren, yo voy a tratar de ver a mi amiga, es una amiga que es quirúrgica y les voy a localizarlo hoy, a ver si les quiere dar clase la próxima, ¿ves? Y que ya ella retome lo de médico quirúrgicas, es muy buena, y si no, pues yo me voy a poner a estudiar algo de ahí. No soy tan buena en médico quirúrgicas, pero pues dicen, la lucha le hacemos y los apoyo con lo que pueda. Pero les digo, tengo 2 amiguitas que son quirúrgicas y si ellas me dan pauta de que pueden darles clase la próxima clase, la hicimos. ¿Les parece? Ok. Sí, muchas gracias. Gracias. Y son buenas quirúrgicas. Una está en el ISSSTE y la otra está aquí en Milpalta, pero hacen también cirugías laparoscópicas. Entonces, les voy a decir a ver si una de las 2 quiere. ¿Vale? Bueno, chicas, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el próximo fin. Igualmente. Gracias, Adiós. profesora, bye. Adiós. Cuídense, Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye. Bonito día. Igual, bye.